Ok, entonces todo el aprendizaje producido por la reconciliación integradora también da lugar a una mayor diferenciación de los conceptos. ¿Qué quiere decir? Que entre más conceptos vamos asimilando, mayor va a ser la diferenciación. Porque no es lo mismo de un niño de preescolar que tiene que distinguir entre el rojo, el amarillo, el verde y el azul, entre los colores básicos. ¿Cuántos son los colores básicos o primarios? ¿Cuáles son y cuántos son? Rojo, amarillo y azul. Ok. Entonces, el niño, si le hablamos de esos colores básicos o primarios, va a tener una diferenciación de 3. Pero si le hablamos ya de la composición o de la cromática en general, va a aumentar su número de diferenciación. Entonces, entre mayor vayamos conociendo, mayor va a ser el rango de diferenciación de conceptos. Ah, este concepto se parece, pero no es. No, creo que sí. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a decir, me suena, creo que sí lo he escuchado, entonces empezamos a recorrer toda esa gama de conocimientos que tenemos, que en su caso es amplia y vasta. Entonces, para que pueda haber esa reconciliación, entonces tendrá que ser mayor la diferenciación, ¿sí? Porque ustedes obviamente pues ya dominan toda la cromática de colores, a diferencia del niño de preescolar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, el color morado surge a raíz de la combinación de qué colores. Creo que es café y rojo. Tenemos un creo, Es azul y rojo. azul y rojo, ¿sí? Entonces, ahí empieza ya, a ver si era, no era. Entonces, recuerden, entre mayor sea el conocimiento que tengamos que explicar o exponer, mayor va a ser la diferenciación, ¿sí? Y entonces aumenta también el grado de reconciliación integradora, porque entonces tengo que asimilar un nuevo conocimiento. Al vasto conocimiento que yo tengo, va a incrementarse un nuevo. Por ejemplo, dice, se estudia la divisibilidad en el conjunto, ¿ok?, de los números enteros y luego la divisibilidad de los polinomios, para luego diferenciar estos temas como casos particulares de la divisibilidad en un anillo. ¿Sí? Lo que ya veíamos. Primero figura, después a la fórmula, ¿sí?, y después al nuevo producto. Entonces, primero el niño tiene que aprender discriminación de figuras con discriminación de fórmulas, porque tendrá que diferenciar que no es lo mismo sacar una circunferencia que el área de un cuadrado. ¿Cuál es la fórmula para sacar una circunferencia, señoritas? Pi por radio al cuadrado. Exactamente. Entonces, el niño tiene que empezar ese proceso al igual que nosotros. Primero diferenciar. Me está pidiendo circunferencia. No es lo mismo que un cuadrado. No es lo mismo que un rectángulo. Entonces, por lo tanto, lleva su propia fórmula. Entonces, ahí estoy discriminando. Y ya voy a reconciliar, ¿vale?, un anillo con una circunferencia. Eso, muy bien. Tienen ustedes muy bien sus procesos de reconciliación. Aquí vamos a verlo de manera gráfica. Tenemos en primer lugar conceptos, proposiciones, ideas, procedimientos, ¿sí?, todo lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la diferenciación progresiva? En el proceso dice que vamos a, en la parte superior nos habla de conceptos. Un concepto con un proceso nuevo para que nos dé un conocimiento más específico. Es decir, ustedes, en su proceso de doctorantes,
ahora manejan el término subsumidores, ¿sí? Que dijéramos es un concepto más específico y lo dejaríamos en la parte inferior donde dice más específicos. ¿Qué es un subsumidor? Una idea. Entonces, ahora ustedes tendrán que no relacionar la palabra idea, pudiendo utilizar la palabra subsumidor. Entonces quiere decir que en la cuestión gramatical hay un nuevo aporte cognitivo, que obviamente se está construyendo por su proceso cognitivo que es mayor al querer obtener un grado de doctorados. Entonces, en este proceso de doctorantes, ustedes tendrán que llevar a cabo este proceso de diferenciación progresiva y reconciliación. Para que al final, cuando ustedes digan, soy doctor, ok, puedan expresarse de manera gramatical exitosa. ¿Sí? Y pueda desaparecer de su el léxico el ira. Ora, así no, así nada. ¿Por qué? Porque tienen que, es un proceso cognitivo. Porque son doctores y el doctorante no se presume por el título, sino por el proceso lingüístico cognitivo. Esa es la diferenciación. Y entonces ustedes ahorita en este proceso de másters a doctorantes tendrán que ir viendo la diferenciación progresiva entre el proceso cognitivo de ser doctor. Tendrán que pasar de los conceptos generales, coloquiales, como se les llama, por no decir vulgares o de dominio popular. Por eso se les llama coloquiales, para no ofender a nadie. ¿Okay? Tendrán que pasar de los conceptos coloquiales a los conceptos científicos y hermenéuticos de la lengua para poder explicar y llevar a cabo. ¿Okay? ¿Se entiende de esa manera? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es este proceso de diferenciación progresiva y reconciliación? Tendrán que ser unos doctorantes con un léxico amplio y científico. ¿Okay? Y eso lo van a demostrar en el simposio. ¿Okay? Entonces tengan mucho cuidado con la cuestión gramatical y sintáctica. Y entonces Ausubel afirma que el almacenamiento o el cúmulo de conocimientos, como muchas veces se le dice, de la información en la estructura cognitiva del individuo está organizado a través de un sistema de huellas o trazas, con zonas más o menos de inclusión o generalización. ¿Por qué se le llama huellas o trazas? Simple y sencillamente, para decirlo de manera coloquial, aquello que deja huella, te deja un aprendizaje significativo. Lo que no dejó huella en ese proceso de aprendizaje no va a ser significativo para el estudiante. Y entonces, obviamente, va a tener mayor problema para hacer esa diferenciación de conceptos. Porque si solamente domina un concepto, obviamente no va a haber una reconciliación progresiva, porque no hay más, no hay un amplio panorama de conocimiento o de conceptos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, señoritas? ¿Se entiende entonces cuál va a ser el proceso que tenemos que llevar para que el niño pueda llegar a ese proceso de aprendizaje significativo? Porque muchas veces como docentes omitimos todo el proceso cognitivo del alumno.
Y queremos que porque utilizamos actividades novedosas van a ser significativas. Y no. Para llegar al aprendizaje significativo, debemos tener énfasis en la primera etapa, que es la diferenciación o discriminación. Que el alumno comprenda que no estamos hablando de lo mismo. Matemáticas, no es lo mismo álgebra, trigonometría, cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces, no es la actividad, no es lo novedoso de la actividad, es el proceso de diferenciación el que va a llegar que sea posible ese aprendizaje significativo. Entonces, ahora debemos llegar a comprender que no es el juego, no es la actividad novedosa lo que va a hacer que sea un aprendizaje significativo, sino el énfasis que tengas en la diferenciación. Si no hay esa diferenciación progresiva, no hay reconciliación. Y por más que hayas pensado en tener tu novedosa actividad, no vas a llegar al aprendizaje significativo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Ninguna? Wow. Excelente. Entonces, ¿queda entendido? Que para llegar a un proceso significativo no es necesariamente solamente jugar, cantar, brincar, llenarlos de regalos. Si se van a batir de harina, que se batan de harina, pero hay que explicarles cuál es la diferenciación. La discriminación de conceptos. ¿Okay? Entonces, antes de aplicar una actividad novedosa, tienes que asegurarte de que el niño comprenda esa discriminación conceptual para que esté inmerso en la temática a la que te estás refiriendo. Porque si no te aseguras de que el niño haya hecho esa discriminación conceptual, va a tener una concepción errónea y va a tener, sí, un aprendizaje significativo, pero diferente al que tú querías que llegara. Entonces, ese es muchas veces el problema cuando decimos, es que ¿cómo es posible que yo haya explicado y no entiendan? Sí, porque no te aseguraste que hubiera esa discriminación conceptual. Entonces, a veces en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el problema no es del niño, sino del docente que a veces no valida la diferenciación conceptual. Y deja que el niño empiece a crear esa cognición errónea. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó entendido entonces esta temática? Diferenciación progresiva y reconciliación. Ok. Entonces, para actividad temática de esta semana. De las actividades que ustedes han considerado significativas en su labor docente, me van a desmenuzar estas dos etapas de la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. ¿Ok? Van a agarrar una actividad que ustedes hayan tenido. Y de ahí me van a hacer el análisis que corresponde a la diferenciación progresiva y a la reconciliación integradora. ¿Ok? Y
¿Cuál fue el resultado que ustedes tuvieron? Me van a hacer un análisis. Si llegaron, entonces fue gracias a la estructura inconsciente a la mejor de ustedes de estas dos etapas. Porque a veces tenemos éxito en nuestras actividades. Pero si desconocemos lo que es la etapa de la discriminación conceptual como término, lo hacemos, pero no tenemos conciencia de que estamos haciendo esta discriminación conceptual. ¿Sí? Y ahora que ya lo llamamos por su nombre, como diferenciación progresiva, podemos lograr una planeación más exitosa. Entonces, como yo les comentaba, como doctorantes, ahora ya no es conocimientos previos, es la etapa de discriminación conceptual o diferenciación progresiva. Entonces, que ya no sea de manera inconsciente, ahora tendrá que ser de manera consciente, especificar en cada planeación esta diferenciación progresiva y reconciliación integradora. ¿Ok? Entonces, ya no hay razón para omitir estos términos en nuestro proceso educativo o nuestra labor docente. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, ¿quedó asimilado? ¿Son caras de asimilación o caras de duda cognitiva? En el examen van a salir todas las dudas. No, nada más las preguntas y respuestas. Dudas no se admiten en el examen. Y ya les explicaron cuál es la estructura de su evaluación, ¿verdad? ¿No? Ok, tendrán que presentar y contestar un examen de 30 preguntas. Pero pues está fácil, porque de acuerdo a la estructura es de falso y verdadero, o relación de columnas. Yo hubiera querido evaluarlos con una sola pregunta en cada materia, que es más que suficiente, porque obviamente pues ya son doctorantes. Pero bueno, dijeron, no, mejor les hacemos examen de preescolar para que pasen. Ok, bueno, está bien. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, ¿ninguna? Ok, cerramos este y nos vamos a epistemología y metodología de la investigación.
Ok, la temática del día de hoy es historia de la ciencia. Obviamente, de acuerdo a la hermenéutica, el tema es súper sencillo, ¿sí? O sea, la historia de la ciencia. Pero para que nosotros podamos entender qué es la historia de la ciencia, primero tenemos que empezar a debatir el término de historia y de ciencia. Sí, porque de lo contrario caemos en la ambigüedad de la historia. Y todos entonces llegamos al concepto de que la historia es hablar de hechos antiguos, sí, pero recuerden que nosotros debemos tener otra visión como doctorantes, ¿sí? Y entonces debemos empezar con el concepto de historia. Y nos dice, de Clio a la historia del hombre. Ok. Y nos dice que Clio era la musa que representaba la historia. Es una de las nueve hijas de Zeus y Mnemosino, ¿sí? Y esta mujer, Clio, es representada con una corona de laurel y portando un rollo, perdón, de papiro en la mano izquierda. Entonces, si hablamos de historia, tenemos que referirnos a la musa, que es Clio, ¿sí? Y entonces, no sé si ustedes escucharon un programa que se llamaba Clio o de una editorial Clio. De ahí su nombre, haciendo referencia a esta musa. Entonces, hablar de historia es referirnos a Clio. Y nos dice que en la historia, que es una de las pocas disciplinas que cuentan con una musa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de musas, hablamos de seres con una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y entonces hablar de esta historia, de esta concepción histórica, nos habla en primer lugar de esta referencia a Clio, que es hablar del destino del hombre en su actuar. Y por lo tanto, hablamos de este destino humano, del quehacer humano. Y entonces hablamos, recuerden, la figura más importante en el ámbito filosófico o de la griega antigua es Heródoto, ¿sí? ¿Cómo se le conoce a Heródoto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, a ver, ¿alguien? ¿Nadie es maestra de historia? Como el padre de la historia. Exactamente. Heródoto es el filósofo griego que se le considera el padre de la historia, ¿sí? Y entonces se empieza a concebir la historia como un arte, dice Aristóteles. Entonces, el término historia, primero, nos habla de una concepción del quehacer humano como un arte. O sea, no es simple un comentario, es narrar la vida de alguien, no, tiene que ser un arte para que sea un conocimiento científico. ¿Ok? Y por ello nos vamos, como siempre, ya saben, al origen etimológico. ¿Ok? Y desde el punto epistemológico, cuando estamos refiriendo al conocimiento, la palabra proviene del término griego historia, que significa narrar,
describir, explicar. ¿Pero qué? Esos significados. ¿Sí? Que en cierta manera fueron abordados por la filosofía, pero desde una concepción de explicar un conocimiento, de un proceso. No es simplemente el acontecimiento. Ay, sí, la batalla de Puebla. No, es el proceso como conocimiento histórico a partir de esa realidad y a partir de la realidad del sujeto cognoscente de la historia. ¿Qué quiere decir? El hecho histórico y la visión del alumno. Por eso podemos enfrentar muchas dificultades al abordar la temática de historia. Ah, y es que son fechas, es que son acontecimientos. Y nos enfocamos a eso. Y olvidamos el proceso. ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? ¿Cuál era la situación en la que estaba? Y nos enfocamos solamente en Batalla de Puebla. Sí, nos invadieron los franceses y nosotros les ganamos. Y el niño se queda con eso. Pero ¿cómo fue en realidad el proceso? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el origen? Entonces, por eso nos hablamos de la concepción filosófica, de explicar la razón de ser. Y vamos a ver características de la historia. Y podemos tener dos términos en la historia como proceso objetivo. Y hablamos de la res geste, estamos ahora en el latín, ¿sí? Del término griego historia, pasamos al latín. Y nos habla de la res. No, en latín res no es, hablamos de ganado, hablamos de un acontecimiento, el hecho, el acto. Y hablamos de la res geste. Geste es hablar de la gestación o de la concepción. Y entonces hablamos de el hecho realizado. Hablamos de cuestión cronológica. Y hablamos de una descripción de este proceso que vamos a denominar historia rerum gestarum. ¿Ok? Entonces, historia, que es la historia. Rerum ya es en latín, estamos hablando de las cosas, porque ya estamos hablando de plural. Rerum gestarum. Entonces es la representación y la interpretación de los hechos mismos. Entonces, para comprender la historia necesitamos la res geste, que es el hecho en sí, y la historia rerum gestarum, que es la interpretación del hecho. Y esta distinción se basa en la concepción filosófica implícita o explícita que acepta dos órdenes distintos. Por una parte, la realidad que existe fuera e independientemente del espíritu cognoscente, que es el hecho en sí. Y la otra, el pensamiento relativo del sujeto cognoscente, es decir, nosotros. Y por lo tanto, Heródoto, que es el padre de la historia, advierte que la historia exhibe al hombre como un agente racional, es decir, que su función es una parte descubrir lo que el hombre ha hecho y en otra parte por qué lo ha hecho. Entonces, comprender de manera racional lo que el hombre ha hecho, la res geste, y por qué lo ha hecho, que es la historia rerum gestarum. ¿Ok? ¿Se entienden estos dos términos entonces? ¿O hay ambigüedad? Sí, ya podemos definir lo que es la res geste y la historia rerum gestarum.
con la definición de Heródoto? ¿No? A ver, Karina, te escucho. ¿Me podría repetir esa parte? Porque, a ver, dice ahí que es un proceso histórico objetivo y el otro es historiografía. Usted decía que era cómo pasaron los hechos. ¿Sí quedó claro eso? ¿O Ok. Ok, ¿y qué dice Heródoto? ¿Cuál es la definición de Heródoto? ¿Me la puedes leer, por favor? Es decir, el hombre lo ha hecho. Volvemos al concepto de historia. Ok. Entonces dice, la historia exhibe al hombre como un agente racional, ¿ok? Pero en su función por parte de descubrir lo que ha hecho el hombre. O sea, la persona cognoscente del hecho. Descubrir lo que el hombre ha hecho es el dato histórico como tal, la res geste. ¿Sí? Por ejemplo, eh, la guerra de los pasteles. ¿Sí? Araceli, ¿cuál es el hecho en sí de la guerra de los pasteles? No, no recuerdo, maestro. ¿Alguien que me pueda decir cuál es el hecho de la guerra de los pasteles o la res geste? A ver, ¿no? ¿Nadie? ¿Sí llevaron la clase de historia en secundaria? Yo creo que de tarea va a tener que investigar la guerra de los pasteles, señoritas. Yo recuerdo algo de la historia que dice que, bueno, fue una intervención francesa porque algunos oficiales mexicanos se negaron a pagar platillos que consumían en un restaurante francés. Parte de la historia, recuerdo eso. Exactamente. ¿Sí? O sea, ese es el hecho. ¿Sí? Que entraron a una pastelería, hicieron sus destrozos y como mexicanos se dieron a la fuga sin pagar. Entonces, como entraron a una pastelería francesa de, un, de una persona con nacionalidad francesa, esa demandó. Y entonces, a partir de ahí, se agarró como justificante para poder invadir México y poder conquistarlo. Entonces, eso es la historia rerum gestarum. De un acontecimiento viene la interpretación. ¿Por qué lo hicieron? Entonces, la historia involucra dos procesos. La res geste, que es el hecho como tal, y la interpretación, tanto del gobierno francés como del gobierno mexicano. ¡Ay, por unos pasteles! Como ahorita lo estamos viendo en una realidad. ¿Sí? Y lo podemos amoldar al proceso bélico entre Rusia e Ucrania. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la res geste? ¿Cuál es el hecho que detonó este acto bélico? ¿No? Bueno, sí saben que hay un acto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? ¿O tampoco? Sí, bueno, ya es ganancia. Ahora, ¿cuál es la res geste? ¿Cuál es el acto?
El acto es que Rusia está atacando a Ucrania por territorio. Bueno, Ok. el proceso no lo desconozco porque han dicho muchas cosas en las noticias, pero en realidad no sabría decirle cuál es el hecho real. Ok. ¿Y cuál es la historia rerum gestarum de este acto? ¿Cuál? Interpretar que Rusia está atacando a Ucrania porque quiere volverlo a tomar como parte de su territorio y a partir de ello, pues beneficiarse económicamente porque Ucrania es un estado, país con muchos recursos naturales que pues favorecen a la economía de la región. Eso que acaba de hacer Alejandra es la historia rerum gestarum, que es el buscar de manera cognitiva el significado del acto. Entonces, la historia se escribe con base en el acto como tal, histórico, y la interpretación de quien la escribe. ¿Quiénes escriben los libros de historia en nuestro país? Entonces, en la historia siempre vamos a encontrar estos dos procesos. La res geste, que es el hecho, y la cosecha de aquel que interpreta la historia. Porque entonces no tenemos una historia verídica, sino la interpretación de aquel que estudió el hecho histórico. Y entonces la historia se va acomodando de acuerdo a la interpretación que va haciendo de quien la estudia. Y para algunos puede ser bueno, para otros puede ser mal. El mismo hecho histórico. ¿Sí? Por ejemplo, para muchos puede ser bueno el hecho de que haya venido España y nos haya traído una cultura. Pero para el actual presidente de México, pues no, es una indignación que haya venido España y nos haya culturizado. Y por lo tanto, todavía está pidiendo disculpas por aquella invasión. Entonces, es algo ilógico. No Entonces, ha llegado a ese proceso a comprender o a interpretar por qué lo hicieron. exactamente. ¿Algún comentario hasta aquí? Entonces, ya se entendió lo que es la res geste y la historia rerum gestarum. Ok. Los filósofos han obtenido teorías diferentes al pensamiento histórico. Y el primero, recuerden, que es la idealista, que nos dice que la historia es una ciencia que ofrece un cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la cuestión teórica. Un cuerpo conexo de conocimientos a los que se llegó metódicamente, pero es una ciencia de carácter peculiar que no es abstracta, sino concreta. Y que termina no en conocimientos generales, sino en conocimientos de verdades